La pregunta es muy ¿Sí o no, general. señor testigo, por No puedo favor? responder eso. La pregunta No es quiere muy... responder. Bueno, ok. Si se hubiera considerado en el control de acusación respetar lo que dice, como bien indicaba usted, el nuevo modelo procesal penal, quizá jamás hubiéramos llegado a esta instancia. Me encontraba en la oficina de la Comisión de Defensa y Orden Interno, en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, en el complejo Abancay, en Lima. Bien. ¿Con quiénes usted se encontraba ahí? Con 2 asesores y 2 técnicos parlamentarios. ¿Nos podría precisar sus nombres, por favor? El general Caballero Tulier, el señor Jorge Buitrón, la doctora Roxana de Negri y alguien más que no puedo recordar ahora. Gracias. ¿Nos podría precisar cómo tomó conocimiento del mensaje a la nación por parte del expresidente señor Pedro Castillo Terrones el día 7 de diciembre del año 2022? Me encontraba viendo la televisión, la Comisión de Fiscalización del Congreso, y de pronto se interrumpe la transmisión para indicar que existió un mensaje a la nación. En ese momento es que pude escuchar lo que ya luego se suscitó. ¿Qué acciones hizo usted luego de haber escuchado el mensaje del señor expresidente de la Nación? De inmediato salí de mi despacho y me dirigí al Palacio Legislativo, para ser exactos, a la Comisión de Fiscalización que en ese momento se desarrollaba en la Sala Porras Barnechea. Gracias. ¿Usted tiene conocimiento el día de los hechos, siempre el 7 de diciembre del año 2022, si algún congresista no pudo ingresar a la sede parlamentaria? ¿Nos podría, por favor, detallar, precisar al respecto? Los hechos eran muy confusos ese día, producto de la situación. Fui uno de los primeros parlamentarios en llegar a la presidencia del Congreso en ese momento, y luego fueron llegando otros parlamentarios. Algunos de ellos refirieron que había sido difícil su ingreso al Parlamento. Disculpa que le interrumpa, por favor. Usted dice alguno de ellos. ¿Nos podría precisar sus nombres? No recuerdo los nombres exactos, porque eran muchos parlamentarios hablándome al mismo tiempo, y por mi cargo de presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno, que tiene una relación directa con temas vinculados a la Policía Nacional del Perú, por supuesto elevaron su voz de protesta, pero ahora no puedo recordar los nombres porque eran muchos parlamentarios los que me hablaban a la vez. ¿Y qué es lo que hablaban esos señores congresistas? Usted ha mencionado, habían voces de protesta. ¿Respecto a qué precisamente? A que habían sido impedidos por la policía de ingresar a la sede del Palacio Legislativo. ¿Usted tomó o hizo alguna acción al respecto en cuanto a este impedimento de ingresar a la sede parlamentaria? No tomé ninguna acción porque esto había sucedido por lo menos una hora antes y ya se había solucionado el impasse. Bien. Señor Bazán, ¿usted hizo alguna publicación en redes sociales, entre ellas Twitter, con respecto a los hechos suscitados el 7 de diciembre de 2022, específicamente con respecto a la restricción o al no ingreso a la sede parlamentaria de alguno de sus colegas? No recuerdo haber hecho ninguna publicación en Twitter. Señora directora de debates, para refrescar memoria, quisiera pues que se visualice la pregunta 7 de su declaración testimonial, brindada con fecha 15 de febrero del año 2023.
que obra en el cuaderno de pruebas 2, folios 305 y 310. Verifique primero si es su declaración, su firma. Bien, amigo, estamos en vivo. Correcto, es mi firma. Bien, Compartan lea la la transmisión. pregunta y respuesta 7. Se ratifica de lo señalado en la publicación propalada en la red social Twitter que le pertenece al usuario Diego Bazán C1, que en este acto se le pone a la vista y dijo, me ratifico, pero quiero precisar que yo indiqué, y en mis entrevistas también, porque la demostración tenemos que hacerla con las investigaciones, vuelvo a citar lo que me dijo la congresista Tudela, que un oficial cuyo nombre desconozco, le indicó que por orden de la jefatura de la región policial Lima les había dado órdenes de no dejarlos ingresar. Entonces yo cito al general Lozada en el tuit porque yo sabía que era el jefe de la región policial Lima. Entonces, retornando a la pregunta que le realicé, ¿qué tiene que decir al respecto? Sí, correcto. Ahora puedo constatar y recuerdo dicha entrevista. Sí, información es correcto. Me ratifico. Señor testigo, Diego Bazán Calderón, usted como congresista de la República ¿conoce o ha conocido a la persona del señor Willy Huerta Olivas? Lo conocía porque era ministro del Interior en ese periodo. ¿Desde cuándo aproximadamente? No recuerdo exactamente desde cuándo fue ministro del Interior, porque en esa cartera había muchos cambios, y no recuerdo tampoco si es que alguna vez lo tuvimos de manera presencial o virtual en la Comisión de Defensa. Bien. Como señor congresista de la República, ¿recuerda usted si conoció o haber conocido al comandante de la Policía Nacional del Perú, el señor José Malca Calderón? No recuerdo haberlo conocido. Señor testigo, ¿cómo tuvo usted conocimiento que el ex ministro Willy Huerta Olivas habría llamado al jefe de seguridad del Congreso de la República para pedir que abriera las puertas y se permite el ingreso de manifestantes? Luego de que algunos parlamentarios me manifestaron de que habían sido impedidos de ingresar, se suscitaron alrededor de esa conversación algunos dichos de los miembros de seguridad del Estado que les habían referido a los parlamentarios que la orden venía de el jefe de la región policial Lima. En ese momento no sabía el nombre, ni los parlamentarios ni yo sabíamos el nombre de quién estaba a cargo de la región policial Lima. En ese suceso ocurrido el 7 de diciembre de 2022, ¿usted recibió alguna llamada de algún congresista con respecto a las restricciones de ingreso al Parlamento? No recibí ninguna llamada. ¿Verbalmente? Claro, vuelvo a repetir de que cuando ya todos nos reunimos en el Parlamento, alrededor de 40 parlamentarios reunidos, muchos de ellos refiriendo este tema. ¿Nos podría, en todo caso, precisar sobre algún congresista que no le hayan permitido el ingreso al Parlamento? En este momento, que me lo haya dicho directamente, yo recuerdo a la congresista Adriana Tudela que tuvo un percance parecido, y no puedo referir otro nombre, porque vuelvo a repetir, eran muchos los parlamentarios. Para precisar y que quede claro, cuando dice que tuvo un percance parecido, ¿a qué se refiere? Me refiero a que tuvo un percance para ingresar a las instalaciones del Parlamento en ese momento. Bien. Por impedimento de la Policía Nacional del Perú, señor fiscal. Bien. He concluido, señores directores de debates. Gracias. La Procuraduría. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señor congresista Diego Bazán. ¿Podría indicarnos
¿Cuál era la función de la Comisión de Defensa y Orden Interno que usted presidía en 2022? La función de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República es recibir los proyectos de ley decretados esta comisión vinculados a temas de defensa y seguridad y orden interno, que son propios de los institutos armados y de la Policía Nacional. Dictaminarlos y luego llevarlos al Pleno del Congreso. Correcto. En respuestas anteriores indicó que posterior a haber escuchado el mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, se trasladó al Congreso de la República. ¿Puede indicarnos las razones de este traslado? Me trasladé inmediatamente para ver qué decisión desde el Congreso se tomaba. Ingresé a las instalaciones, y es un hecho que quiero resaltar, de inmediato, luego que ingresé, se cerraron las puertas del Parlamento y se colocaron cadenas a las puertas del Parlamento por el temor que se tenía de que los propios, incluso nuestros propios seguridades, nos vayan a detener. ¿Quiénes lo acompañaron en ese traslado? Solo mi seguridad, no recuerdo ahora cuál de los dos que tengo asignado, que son policías de seguridad del Estado, me acompañaron, pero ellos se quedaron fuera del Parlamento. Ingresé solo a las instalaciones del Palacio Legislativo. ¿Puede indicarnos por qué puerta de acceso ingresó al recinto parlamentario? Por la puerta principal que da a la avenida Bancay. ¿Conoce usted a la persona de Leslie Vivian Olivos Martínez? Sí, colega parlamentaria. ¿Tuvo comunicación el día 7 de diciembre? No tuve comunicación con ella. ¿Tiene conocimiento quiénes eran los responsables del resguardo policial de los accesos al Congreso el día 7 de diciembre de 2022? La seguridad al exterior del Parlamento la tiene la Policía Nacional del Perú a cargo de seguridad del Estado, y la seguridad interna es personal particular propio del Parlamento. ¿Actualmente tiene conocimiento quién era el jefe de la región policial de Lima en diciembre de 2022? Sí, correcto. El general Lozada. Horas después tuve conocimiento que el general Lozada, en ese momento, el jefe de la región policial de Lima. ¿En algún momento recibió información de qué persona fue la responsable de dar la orden de restringir el acceso a los congresistas? Sí, horas más tarde, conversando, luego de suceder los hechos, conversando con colegas parlamentarios, vuelvo a repetir, no recuerdo los nombres, me refirieron que aparentemente la orden se había dado desde la jefatura de la región policial Lima. Correcto, he concluido. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. Gracias, señora magistrada. Buenos días. El día 7 de diciembre del 2022, el expresidente Castillo Terrones dictó alguna norma jurídica disponiendo el cierre del Congreso. Correcto. Era evidente que su mensaje a la nación... Señor testigo, le pregunté qué norma jurídica. El presidente de la República encarna a la nación. Lo que él puede decir es vinculante. Señor testigo, le estoy preguntando, ¿qué norma jurídica? Usted señala que es un mensaje. No puedo indicar una norma jurídica, pero es vinculante. Señor testigo, usted es parlamentario, ¿cierto? Ya Sí, contestó. Sí, ya Gestión. contestó. Ya contesté. Pregunta siguiente. Ya contestó. Para que diga, señor testigo, el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Castillo Terrones dictó un discurso. Dio un mensaje a la nación. El mensaje a la nación, ¿cuál es su base legal? Es totalmente vinculante. Él, repito, encarna a la nación. Señor testigo, señores jueces, por favor, la pregunta es precisa. Él dice que es un mensaje. ¿Cuál es el respaldo de un mensaje a la nación? Un mensaje a la nación del presidente de la República, repito, es totalmente vinculante. Es mi respuesta. A ver, ¿el mensaje a la nación se transcribe mediante un decreto supremo? Señores Diagates, no es un testigo técnico objeción Sí. en cuanto a la pregunta de la defensa técnica. Perdón, ¿quién está objetando? Ministerio Público. Sí.
El señor Bazán no es un testigo técnico, él ya dio su respuesta Correcto. y está preguntando temas estrictamente jurídicos. Sí, señor abogado, céntrese en el objeto de prueba y en todo caso ya le dio respuesta a lo que usted está preguntando, ¿no? Señora magistrada, con mucho respeto, no es un perito, pero es un representante del Congreso de la República. Entonces, por concepto básico, se debe tener conocimiento que un mensaje a la nación está dada mediante un decreto supremo. La pregunta que le hice al testigo es bien claro. ¿El mensaje a la nación se dictó mediante un decreto supremo? No, señorita abogada. A ver. Adelante. Sí, no, usted tiene que declarar, la abogada la acompaña, usted no le puede indicar la respuesta. Bien. Bueno, pero Entonces, aclaro la pregunta, señor magistrado. A ver, un minuto, por favor, ¿ya? Un minuto, a ver, un poco de orden acá, doctora. ¿Sabe usted cuáles son sus límites como abogada de un testigo? No, el señor no es parte. El señor ha venido acá a proveernos información que vamos a evaluarla. Las partes se cargan examen contra examen. Tampoco puede hacer objeciones. Solamente los abogados de las partes pueden hacer objeciones. Nosotros vamos a resolverlo. Entonces, por favor, ¿ya? Por favor, tenga la bondad. A ver, claro, eso sí, ya, por favor, tenga la bondad. ¿Ya? ¿El abogado Noblecía quería intervenir también o ya no es necesario? No, no es necesario, doctor. Ya dieron orden ustedes. Gracias. No, no tiene por qué. Bien. Bien. Señor abogado, el testigo ha dado una respuesta. Usted está pidiendo dispositivos jurídicos particulares. En todo caso, tendría que usted sentar algún tipo de base o decirnos cuál es el respaldo de esa pregunta, ¿no? El testigo ha dado una respuesta. Sí. Lo que pasa es que tiene que comprender que el testigo brinda la información que tiene, no la información que usted tiene pensado que el testigo debe brindar. Entonces, tiene que usted formular las preguntas, continúe con sus preguntas enfocado en lo que quiere acreditar. Continúe. Gracias, señora magistrada. Solamente para precisar, señor juez supremo, con respeto a los tres, la pregunta es por qué es un representante al Congreso de la República. ¿Okay? Pero ya le dio la respuesta. Voy a reformular. ¿El mensaje a la nación es una norma jurídica? Objeción, señora directora de debates. Es una opinión que le está pidiendo. Sí, es una opinión que le está opiniendo. No es un experto, no es un perito el que está, es un testigo sobre hechos. Sí, sí. A ver, señor abogado, si no puede usted hacer una pregunta capciosa. Si para usted el mensaje a la nación se tiene que respaldar con un decreto supremo, ¿en qué artículo de la Constitución, de qué norma está? Porque si no, nosotros tampoco tenemos esa información. ¿Cuál es el respaldo de lo que usted pregunta? Número uno. O sea, está saliendo de pesca, si no tiene usted el respaldo a la mano. El 137 de régimen de excepción. De la Constitución, dice que el mensaje a la nación tiene mensaje a la nación. Usted ha preguntado mensaje a la nación. En general, cualquier mensaje a la nación, entonces requiere un decreto supremo. ¿Eso es lo que está diciendo usted? Señor presidente, con mucho respeto. Las preguntas va dirigida porque es un representante del Parlamento. Y aquí lo que se está tratando de dilucidar, señor magistrado, es si el expresidente Pedro Castillo Terrones dictó o no dictó un mensaje a la nación mediante un decreto supremo por acuerdo del Consejo de Ministros. Bien. A ver, déle respuesta a la pregunta. Formule la pregunta y el testigo dará la respuesta. A ver, señor testigo, ¿un mensaje a la nación es una norma jurídica? Objeción, señora directora de debates. Es una opinión que está pidiendo. Fundada la objeción. Paso a la siguiente pregunta, señora magistrada. Señor testigo,
El día 7 de diciembre, ¿usted se encontraba dentro del Parlamento Legislativo? Dentro del complejo legislativo, que tiene varios edificios. Ok. El día 7 de diciembre, después, antes, durante y después del discurso del expresidente Pedro Castillo Terrones, ¿usted contaba con seguridad del Estado? Solo antes del discurso. Después del discurso. Todos los seguridades del Estado se quedaron fuera del complejo legislativo. Pero usted señaló aquí que la acompañaron a la puerta. Sí, correcto. Me acompañaron a la puerta. Ya. ¿Usted ingresó sin problemas al Parlamento Legislativo? Yo estaba dentro del Parlamento Legislativo. Vuelvo a repetir. Ya. Cuando usted ingresó al Congreso de la República, propiamente dicho, ¿habían parlamentarios? Habían algunos parlamentarios. Ya, habían parlamentarios. Para que usted diga, en algún momento usted vio algún efectivo policial sacar o detener a algún congresista de la República. Yo me encontraba, repito... No, la pregunta es, ¿vio o no vio? La pregunta es concreta. Si vio sacar o detener a algún parlamentario. No, porque yo no veo policías. ¿Vio o no vio, señor testigo? No, dijo, no. Ya, gracias. Para que diga, luego del mensaje a la Nación, el 7 de diciembre del 2022, ¿fue usted intervenido por algún miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú? No, porque repito, me Ya, encontraba listo, dentro del gracias. Parlamento. Para que diga, si luego del mensaje a la Nación, ya sea en su oficina congresal o a su domicilio real, acá en Lima, fue intervenido, allanado por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú. No. Por último, para que diga usted, ¿el Parlamento, después del mensaje a la Nación, siguió funcionando con total normalidad? No siguió funcionando con total normalidad porque varios parlamentarios no pudieron ingresar. Señor, la pregunta es... Ya dio la respuesta, señor abogado. Usted, ¿después sesionaron con total normalidad en la tarde? No pudimos sesionar con normalidad porque varios parlamentarios demoraron en llegar por el problema que tuvieron. ¿Cómo es así que se llevó a cabo con normalidad la vacancia citada para las 3 de la tarde al señor expresidente Pedro Castillo Terrones? Comenzó con menos parlamentarios de los que debió empezar la sesión. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. La defensa del señor Lozada Morales. Gracias, señorita directora de debate. Sí, tenemos varias preguntas. Señor congresista Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, muy buenos días. Voy a realizarle una serie de preguntas en base a lo que usted ha ido desarrollando en el interrogatorio del fiscal. Usted ha señalado que la congresista Adriana Tudela le dice a usted que no le permitían el ingreso, ¿correcto? Sí, correcto. Yo recuerdo que ella es una de las parlamentarias. Una de las parlamentarias, es decir, que habían otras parlamentarias. Sí, correcto. Y usted ha señalado hace un momento que habían parlamentarios en plural que no podían ingresar, ¿correcto? Correcto. No repito, no recuerdo los nombres porque eran 40 o 50 parlamentarios que nos encontrábamos dentro y me daban las quejas, pero no recuerdo los nombres exactos. ¿Hay una lista de esas 40 o 50 personas que no podían ingresar? No indico que sean los 40 o 50. ¿Hay una lista, señor congresista? No, debe existir un registro de los que ingresaron al Parlamento, pero no hay una lista. ¿Se entregó aquella lista a la Fiscalía? No. ¿De los congresistas que no podían ingresar? No. Podríamos entonces decir que la congresista Adriana Tudela, congresista, no congresistas, no pudo ingresar al Parlamento según lo que ella le indica a usted, ¿correcto? Es lo que yo Es lo que ella le indica, ¿correcto? Correcto. Muy bien. También indica usted que desconoce qué oficial le habría dado esa información a la congresista, ¿correcto? Correcto. Y también usted señala en su declaración aquí, en este plenario, y también en su declaración del 15 de febrero del año 2023, que como fue presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, conocía quién era el jefe de la región policial. ¿Es eso correcto? Desconocía quién era el jefe de la región policial. ¿Desconocía o conocía? Desconocía, lo he dicho hace un momento. Usted declaró el 15 de febrero del año 2023. Abogada, no lo ha confrontado con esa declaración. Él dijo que no conocía y que luego se ha enterado que es tal persona.
Eso fue lo que dijo aquí. Por esa razón es que estoy preguntándole si es que recuerda la declaración, Pero- porque ha dado lectura hace un momento de una pregunta, que es la No, respuesta número pero 7. no, tiene que mirar la parte pertinente que usted está alegando. En todo caso, refiérase a lo que ha dicho aquí. Por eso, sí, o sea, en referencia a lo que ha señalado, tanto aquí como en la declaración, es que conocía quién era el jefe de la región policial. Es lo que finalmente ha señalado. ¿Es correcto? En el momento de sucedido los hechos, el 7 de diciembre por la mañana, yo desconocía quién era el jefe de la región policial Lima. Y como Horas presidente de la Comisión de Defensa, También desconocía. No es mi función saber quién es el jefe de la región policial Lima. ¿no es presidente de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso? Hay 25 Repetitiva, señora presidentes. directora de debates, objeción. Ya lo mencionó el testigo. Estoy en la línea de mi interrogatorio, señorita magistrada. Pero le está respondiendo. Pero es un Continúe, contrainterrogatorio, yo estoy continúe, en la lista, en continúe. la línea. Por esa razón, señor congresista, es que usted realiza una publicación en la red social Twitter, ¿correcto? Correcto. Al inicio de esta declaración suya, usted señaló que no había realizado ninguna publicación, Que no lo recordaba. que no lo recordaba. Pero ahora sí recuerda que hizo una publicación en Twitter, ¿correcto? Correcto. Y por esa razón es que etiqueta a mi patrocinado Manuel Lozada como jefe de la región Lima, ¿correcto? Porque obviamente es de Porque conocía quién era, eso horas después sí. porque lo etiqueta en la Sí, red social correcto. Twitter. ¿Recuerda usted el contenido de esa publicación? Bueno, indicando los hechos de los que he mencionado hace un momento. Sin embargo, a pesar de que usted en su declaración ha señalado conocerlo e identificarlo al jefe de la región Lima como Manuel Lozada Morales, nunca corroboró esa información, ¿correcto? ¿Usted llamó en algún momento a Manuel Lozada? No, para nada. ¿Nunca se comunicó con ninguna autoridad que pueda corroborar esta información? Nunca me comuniqué. ¿Usted no corroboró que haya sido una orden de él, correcto? Nunca he corroborado eso. Usted en su publicación, señor congresista, señala: citaré inmediatamente a la Comisión de Defensa Nacional al general Lozada, presidente Dina Ercilia, debe adoptar las acciones correspondientes. Usted señaló en esa publicación que lo iba a citar a mi patrocinado. ¿Lo hizo? No, no lo cité. Nunca citó a mi patrocinado. ¿Por No qué rec- razón? No recuerdo haberlo citado porque inmediatamente sucedió los hechos, el Ministerio Público empezó las investigaciones. ¿Por qué borró la publicación, señor congresista? No recuerdo tampoco haberla borrado. Está borrado. Eso es todo. Gracias. La defensa del señor Venero Mellado. Sí, con su venia, señorita directora de debates. Muy buenos días, señor Diego Bazán. Brevemente, además. Llama la atención a la defensa y pregunto, ¿hay un horario de ingreso de los congresistas de la República al recinto? No, no hay un horario de ingreso. Correcto. Usted señaló haber ingresado sin tener ningún impedimento, ¿correcto? Naturalmente, porque llegué muy temprano, ¿A alrededor qué hora? de las 7 de la mañana. Perfecto. Dígame, ¿a esa hora pudo usted verificar si ya habían rejas, un cerco perimétrico fuera del Congreso? Existía un cerco perimétrico ¿Desde cuándo existía ese cerco perimétrico? durante varias semanas ¿Por qué razón existía, sabía? por temas de seguridad del Parlamento. Había muchas manifestaciones en esos días. Correcto. Cuando usted habla de seguridad, ¿a qué se refiere? ¿Seguridad de la instalación? ¿Seguridad en general? ¿Podría especificarnos? Seguridad de las instalaciones del Parlamento. Solamente para las instalaciones. Sí. Correcto. Usted también ha referido a las preguntas efectuadas por el señor fiscal que cuando sucedió toda esta acción propiamente de que le comunicaban a usted del impedimento de algunos congresistas, ya no hizo nada porque eso se superó después de una hora, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo explica usted cuando ya responde a la defensa del señor Aníbal Torres que varios parlamentarios no pudieron ingresar? Y también ha señalado a la defensa del señor Lozada que tuvieron problemas para poder llevar a cabo sus funciones. ¿Podría usted darnos esa explicación, por favor? La citación, si mal no recuerdo, es 12 del mediodía y varios parlamentarios tuvieron problemas de llegar a esa hora por los contingentes policiales que habían alrededor del Parlamento. Correcto. Señor testigo, usted también ha señalado
de que por el temor que suscitaba propiamente el hecho mismo que se presentaba el día 7 de diciembre del 2022, es que se pusieron cadenas, dijo, ¿no? Sí, correcto. ¿Quién las puso y de dónde las solicitaron? Las cadenas son propias del cierre del Parlamento. El Parlamento se cierra con cadenas todos los días por seguridad. Lo que sucedió es que luego que nosotros, algunos de los parlamentarios, ingresáramos solo, se permitió el ingreso de parlamentarios a la instalación de Palacio, luego de eso se colocaron las cadenas. Correcto. Dígame, dentro de esa respuesta que usted acaba de dar, ¿podría especificarnos en qué exactamente puerta se pusieron estas cadenas? En la puerta que da a la plazuela Bolívar de Bancay. Perfecto. Dígame, señor testigo, ¿había otro acceso a donde se pusieron cadenas? No pude ver ese. Perfecto. Eso es todo de mi parte, señorita directora de debates. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señorita directora de debates. ¿Cómo está, señor testigo Bazán? Usted refiere tener un poco de problemas de recuerdo, ¿verdad? Muy confuso, ¿no? El tiempo es largo desde el 2022. Dígame, ¿recuerda usted qué iba a pasar ese día? Había un hecho notorio, un hecho importantísimo, que usted también creo que era parte de una moción para la vacancia del presidente constitucional Pedro Castillo Terrones. ¿Es cierto esto? Correcto. Y ya, cuando usted se está refiriendo a estas sinsabores, a estos recuerdos a medias que tiene usted pasado el tiempo... Sin comentarios, señor, no califique, no califique. Perdón, señorita directora de debates. ¿Usted tiene conocimiento o usted se reafirma de que estos hechos de carácter tumultuosos, de incertidumbres, estaban referidos a toda la tensión que se tenía para las 3 de la tarde, donde se debatía un hecho histórico, la posibilidad de vacar al presidente constitucional Pedro Castillo Terrones? No entiendo la pregunta. No, si usted es consciente de esto, usted cuando se refiere que todo era tumultuoso. Señor abogado, es que usted generaliza la pregunta. Trato de hacerle recordar, estoy ayudándolo. No, ya sé, pero precise, ¿no? Los hechos tumultuosos que usted ha narrado respecto de Así es, si ok. no confunde al testigo. Ok, pues sí, tiene razón y sí está dando cuenta de estar confundido. Señor testigo, usted ha venido narrando ante este plenario sobre los hechos del 7 de diciembre en cuanto había una situación de incertidumbre, había una situación confusa, usted mismo lo ha relatado, que usted incluso no recuerda con claridad, pero quiero preguntarle que sea muy exacto. ¿Recuerda usted que el acto central de ese día para el Parlamento y para todos los peruanos era la nueva moción de vacancia contra el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones? ¿Sí o no? La pregunta es muy ¿Sí o no, general. señor testigo, por no puedo favor? responder eso. La pregunta no es muy... quiere responder. Que, bueno, ok. Eso es todo, señor. No puede responder eso. La defensa del señor Huerta Oliva. Ninguna pregunta, gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Señor testigo, muy buenos días. Vamos a hacer preguntas con respecto a lo que han preguntado mis otros colegas. Se ha mencionado con respecto a la detención del señor Pedro Castillo Terrones, ¿correcto? Díganos, usted ha mencionado que estaba viendo la televisión o que se encontraba en el Congreso de la República en este día histórico, 7 de diciembre del año 2022. Díganos, ¿usted se enteró de la detención del señor Pedro Castillo Terrones? Sí, por la televisión. ¿Dónde estaba usted? En el Palacio Legislativo. ¿Nos dice qué hora? No recuerdo la hora exacta. Díganos, a esta hora que usted se encontraba en el Palacio Legislativo, ¿qué hora era más o menos? ¿Lo recuerda un aproximado? Vuelvo a repetir, no recuerdo la hora. Ya, díganos, a esta hora ¿se debatía ya la vacancia presidencial? Ya se había debatido la vacancia presidencial. ¿Y qué habían ustedes llegado? ¿A qué conclusión? Lo que usted y todo el Perú saben. Era transmitido en directo. En ese momento, díganos de manera concreta,
la detención y la vacancia presidencial fueron coetáneas o fueron al mismo tiempo? Primero se dio indiscutiblemente la vacancia presidencial. ¿Está usted seguro, señor congresista? Yo creo Objeción, que señora. No, Ministro de le pregunto, Debate. ¿está Ya seguro? contestó Nada ya. más. Déjelo responder. Correcto. Bien. Decía usted. Para mí fueron en dos momentos distintos. Eso es todo. Ahora díganos, en esos dos momentos distintos, ¿en qué momento fue la vacancia y en qué momento fue los votos para vacar al presidente? Objeción. Pregunta repetitiva. Ya Señor contestó. juez, estamos precisando, señor juez. Acaba de No, decir dos momentos. No al lugar, es precisión. Si puede decir el orden. Primero fue la vacancia. ¿Luego? Ya respondí. No, ¿luego? Señor Bazán, él le ha preguntado qué fue primero, la votación de la vacancia o después la vacancia. ¿Su respuesta es esa? Escuche, piense bien la respuesta, por favor. Tenga en cuenta la pregunta que le está haciendo. Primero se inició el procedimiento de vacancia. Puede ser que en el momento de la votación se haya dado la detención, lo desconozco. Yo particularmente me entero de la detención al momento que debatíamos la vacancia, no recuerdo bien, pero primero se inicia el debate de vacancia. Gracias, señor testigo. Ha quedado mucho más claro cuando se estaba presuntamente debatiendo. Díganos, en ese contexto, usted siempre va al Congreso de la República. ¿Usted pertenece a qué bancada? A la bancada de Renovación Popular. Díganos, usted, a nombre de esta bancada ante el Congreso de la República, ¿usted ha brindado mensajes a favor de la defensa de los ciudadanos? No sé qué viene la pregunta, pero es mi función defender la posición de los ciudadanos. Es decir, se lo presenta al Congreso. Díganos, ¿y estos mensajes que usted brinda, lo vinculan a todos los congresistas? ¿Qué relación tiene la pregunta? Señorita juez, estamos hablando de un mensaje. Sí. Y precisamente el debate del hecho concreto es un mensaje presidencial. No, mensaje a los ciudadanos, está preguntando usted. Por eso en le estoy abstracto. diciendo claramente. No, he dicho claramente en defensa de los ciudadanos, señorita juez. No he dicho mensaje a los ciudadanos. En el Congreso, el congresista lo ha dicho, que él debate y que él sí, en el Congreso, presenta mensajes en defensa de los ciudadanos. Ya lo ha dicho. Por eso le pregunto ahora, señor, ¿y esto vincula a todos los congresistas? Es muy confusa su pregunta. Señor testigo, ¿entiende o no No le entiende entiende la pregunta, por Le eso estoy respondiendo, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con confuso? Señor abogado, cuando usted dice vincula, denos unos sinónimos para comprender. Correcto. ¿Qué quiere decir? Que obliga, que los mensajes que el señor da. Claro, díganos, obliga a ¿estos los mensajes demás, obligan a que den cumplimiento a los demás congresistas? O sea, ¿los congresistas están obligados a dar cumplimiento a lo que usted exige a favor de los ciudadanos en el Congreso de la República? La posición de cada parlamentario es independiente, señor abogado, eso creo que lo sabemos todos. No es vinculante. Correcto. Entonces, después de un mensaje, se produce ante una situación, podrían hacer un proyecto de ley, ¿correcto? Posteriormente. Objeción, Señor, señora sí, Debate, al está lugar. confusa la pregunta. Está confusa la pregunta, señor abogado. Ordene, porque ya. Confunde al testigo usted. Correcto. Muchas gracias. Ya, cuando usted brinda un mensaje ahí dentro del Congreso de la República y que no vincula a todos los congresistas porque cada uno es de manera independiente, díganos, entonces, cuando un presidente de la República, en este caso el señor Pedro Castillo Terrones, dio un mensaje a la nación, usted ha dicho que esto vincula a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Las opiniones de los parlamentarios No, el señor no presidente de la son República. vinculantes, pero la opinión del presidente de la República sí, él es ejecutivo, nosotros no somos ejecutivo. Muchísimas gracias. Fue una opinión del presidente de la República. Gracias. Señor presidente. Sí, señor Bazán. Usted dijo que la señorita congresista Tudela le comunicó a usted que no la dejaron entrar. ¿Por qué puerta ocurrió eso? No me indicó qué puerta. No le indicó. Sí. También usted indicó que se cerraron las puertas del Palacio Legislativo por temor a que los puedan detener, incluso no permitieron el ingreso de su propio policía de seguridad. ¿Quién dispuso que se cierren las puertas del Palacio Legislativo para evitar ello? No tengo conocimiento quién dispuso.
Tendría que ser qué autoridad. En este caso tendría que ser el oficial mayor o el presidente del Congreso. Bien, gracias. El magistrado Guerrero. Gracias, señora directora de debate. Señor Bazán, explicó usted ante las preguntas que se acercaron varios señores congresistas para expresarle su malestar, ya que no habían podido ingresar en forma normal al Palacio Legislativo. Eso sucedió en otra instalación, ¿verdad? En otro, físicamente, no dentro del Congreso mismo, sino en otras oficinas, ¿correcto? No, ocurrió dentro del Palacio Legislativo, que tiene varias salas, en una de esas salas. Ah, correcto. Luego de suscitados estos hechos, la comisión que usted presidía, no sé si hasta ahora sigue en esa presidencia, ¿ha realizado algún procedimiento en relación a estos hechos? No, ningún procedimiento. La he presidido hasta el julio del 2023 y no hemos realizado ningún procedimiento porque el tema yo lo había abordado el Ministerio Público. Muchas gracias. Gracias. Es todo por mi parte. Gracias. Unas preguntas. Anteriormente, cuando existía alguna circunstancia de presencia de manifestantes por el Congreso, ¿cuál es la puerta de acceso o puertas de acceso al Congreso? ¿En qué calles se ubican? Las puertas de acceso para los parlamentarios son absolutamente todas. No hay una puerta en especial. El parlamentario tiene la libertad de ingresar por las 3 puertas existentes al Parlamento. Pero de existir un problema de manifestantes, un problema de seguridad, dijo que se cerraban las puertas, algunas puertas. No. Prueba de ello. Explíquenos entonces. Los parlamentarios, las protestas son comunes en las afueras del Parlamento. Los parlamentarios en ningún momento y bajo ninguna circunstancia estamos impedidos de ingresar al Parlamento. Siempre lo hacemos con normalidad, así haya manifestaciones. Prueba de ello es que ese día en la mañana pude ingresar con normalidad. La normalidad se dio luego de el mensaje que diera el expresidente. Dígame, después del mensaje a la Nación, ¿se comunicó usted con el comandante encargado Vicente Álvarez Moreno o algún miembro de las Fuerzas Armadas? No, no me he comunicado. ¿Dónde y con quiénes usted se encontraba? ¿A qué hora? Desde el 7 de la hora que empiezan sus labores, ¿no? Como congresista. Bueno, ese día teníamos convocada una sesión del Pleno a las 3 de la tarde, así que en horas de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana, yo me dirigía hacia el Congreso de la República en mi carro con el chofer y el personal de seguridad que estaba asignado para ese día. Bien. ¿Cómo usted toma conocimiento del mensaje a la Nación del expresidente señor Pedro Castillo, realizado pues el día 7 de diciembre del año 2022? Sí, fue justamente en el momento en el que yo me dirigía hacia el Congreso de la República y tomé conocimiento del mensaje a través de la radio. ¿Nos podría precisar la hora aproximadamente? Debe haber sido alrededor de las 11 de la mañana. La hora exacta no la tengo en la memoria. Bien, una vez enterada del mensaje a la Nación, ¿qué nos podría indicar qué hizo luego de tomar conocimiento del mismo? Bueno, me dirigí hacia el Congreso de la República, dado que teníamos convocada una sesión del Pleno, ¿no? En ese interín que usted se dirige al Congreso de la República, ¿pasó algo? ¿Se percató de algo? ¿Tuvo algún inconveniente al respecto? Sí, de hecho, cuando nos acercamos o cuando llego cerca al Congreso, nos encontramos en la avenida Bancay con rejas y con policías impidiendo el ingreso hacia el Congreso. Por lo tanto, tuve que bajarme del carro y seguir mi camino a pie por una calle paralela a la Bancay. Y una vez que me acerco
al Congreso, más o menos a la altura del Jirón Guayaga, encuentro que el acceso también está restringido y que hay policías con rejas, con pernos, y se me impide el ingreso al Congreso. En el momento que se le impide, según lo que acaba de manifestarnos, el ingreso al Congreso, ¿usted logró ver o se encontró con algún otro congresista de la República? Sí, yo me encontré con la congresista Vivian Olivos. Ella llega después que yo, pero a las 2 se nos niega el ingreso. Conforme lo acaba de manifestar, ¿quiénes le impidieron a usted el ingreso? Bueno, los policías que estaban resguardando las rejas. ¿Ustedes se identificaron previamente? Sí, por supuesto. Por supuesto, frente a que se me impide el ingreso, yo le reclamo a los policías que no me dejaban pasar, que teníamos una sesión del Pleno, que yo era congresista de la República y que tenían el deber de dejarme ingresar, y me dijeron que tenían la orden de no dejar ingresar a nadie, incluso a los congresistas. Bien. ¿Y usted recuerda o puede identificar a los efectivos policiales que impidieron inicialmente su ingreso al Congreso de la República? No, en ese momento no identifiqué a los efectivos policiales ni por nombre ni por apellido. Los efectivos policiales que le impidieron el ingreso a la sede del Legislativo, ¿lo hacían de manera verbal o utilizaron la fuerza física Bueno, estaban... disculpe, que todavía no le he terminado. ¿O le mostraron algún armamento? Bueno, los policías estaban armados y estaban resguardando los ingresos por las calles que dirigían hacia el Congreso con rejas y digamos, había como filas de policías frente a las rejas que impedían el ingreso. Su señoría, disculpe usted, señora juez, una incidencia. Escucho al fiscal de forma reiterada que hace preguntas sugestivas, especulativas. Esta última fue sugestiva y a mí sí me causa la atención mucho porque cuando a veces los abogados preguntamos, usted de oficio objeta, ¿no? Usted de oficio dice impertinente. Entonces, hace un momento una pregunta especulativa, ¿no? Usted venía con el carro, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? Entonces, como no es en lineamiento a la teoría mía, yo no objeto, no digo nada. La pregunta que le hacen respecto a, ¿y los policías tenían arma? Es una pregunta sugestiva. Pero como nadie objeta, bueno, sí me llama la atención, señores magistrados, lo digo con todo respeto, que cuando los defensas sí es que preguntamos, usted misma de oficio nos objeta, nos dice, cambia de pregunta, ya preguntó. Quería indicar eso, señora juez, con el mejor respeto a la sala. Gracias. No. Señora directora de debates, el preguntarle que qué hacía el día de los hechos, dónde se dirigía, eso no es una pregunta especulativa. Y bueno, con respecto a los policías es porque le estoy preguntando precisamente porque en base a su respuesta es que ella ha señalado que le han impedido el ingreso. Gracias. Sí. Sí, brevemente, señora directora de debates, me sumo al pedido de mi colega. Aquí se está sugiriendo todo a la señora Tudela, el tema de los policías, de las armas, es decir, y no se le está poniendo orden. Le pido a la sala... A ver, perdón. Tengo derecho a hablar, doctor. Pero por supuesto, pero primero... Pero déjeme terminar, por favor. Es que no va a hablar, señor Noblecía, todo tiene una oportunidad, tiene un momento. Si usted advirtió que eso era así, entonces debió decirlo en el momento. Lo estoy advirtiendo ahora, señor. Es que está cuestionando cosas que ya pasaron y por otro lado... Para que no pasen en el futuro. Perdóneme un ratito. El señor abogado que ha intervenido dice, si estaba conduciendo el auto, pasó algo, tiene que pasar algo. Puede detener, puede avanzar, es una pregunta abierta. O sea, la cuestión es que hay que tener cuidado también con las intervenciones. Y señora fiscal, y a todos ustedes también, si la cuestión va a ser que se equivocan en algo y vamos nosotros a estar cuestionando, objetando y parando el juicio, también somos flexibles, depende de lo que ocurra. Solo termino con esto. Todas las situaciones no se pueden calificar igual. Pero permítame, señor abogado que ha intervenido primero y señor Noblecía. Permítame solo un minuto. Solo le pido a la señorita, a la magistrada directora de debates, que
que tenga el mismo criterio o que se esfuerce por el mismo criterio tanto para el Ministerio Público como la defensa de descargo. Eso es todo. Gracias, señor presidente. No, a ver, señor Noble, sigue. En principio, este es un colegiado, somos tres. Nosotros conversamos antes y vemos las incidencias y todo lo que ocurre y sobre esa base tomamos decisiones colegiadas para que la señora directora de Bates intervenga. Y eso no es óbice para que cualquiera de los dos también podamos continuar. De acuerdo. Estamos acá para que una señorita testigo provea la información conforme a lo que las partes pregunten, pero las preguntas también tienen que ser lo más ligadas a lo que permite el Código Procesal Penal y a lo que sea racional también. En ese tema estamos. No, acá no estamos en una clase de que alguien pregunta mal y yo voy a agarrar y le voy a decir, ¿sabe qué, señor? Esa pregunta no corresponde. Porque si no, no vamos a terminar tampoco, señor, el juicio. Tenemos que ir avanzando. Los señores testigos, señorita testigos, cada uno tiene que hacer lo posible por proveernos la información, ¿ya? Pero, por favor, si encuentran algún problema, alguna cosa, ni bien pase eso, antes que conteste la señorita testigo en otro caso, díganoslo y ya lo evaluaremos, ¿ok? Gracias, señor presidente. Listo. Pero tampoco en este juicio oral no vamos a poder lograr que si hubiera personas que cometen error sobre el tema de las preguntas, de la litigación oral, acá esto no es una escuela para enseñarle a cada uno de ustedes cómo tendría que ser, porque si no, imagínense, para empezar no nos vamos a poner de acuerdo, porque en el Código Procesal Penal, de los 566 artículos que hay y el título preliminar los 10, no se menciona la palabra litigación oral. Solamente hay un artículo que se refiere al tema de preguntas sugestivas en el contraexamen. Así que, a pesar de que han pasado 19 años, estamos en ese estado. Aparte, tiene un origen anglosajón, adversarial, y el código tiene un origen europeo continental. Así que, por favor, vamos a avanzar. Si ustedes advierten que hay una pregunta que expresamente está prohibida en el Código Procesal Penal, háganoslo saber y vamos a resolver lo mejor que corresponda. ¿Ya? Sí, señorita Chávez. Señor magistrado, a la sala, a la testigo igualmente, ¿no? A todos los presentes. En el transcurso del juicio oral que estamos llevando a cabo, hoy día es la sesión número 11, si se hubiera considerado en el control de acusación respetar lo que dice, como bien indicaba usted, el nuevo modelo procesal penal, quizá jamás hubiéramos llegado a esta instancia. Señorita Chávez. Le pido por favor a la señora que está dirigiendo el debate que se permita tanto a la Fiscalía, Procuraduría y a las defensas técnicas poder ejercer el mismo derecho, porque ella ha objetado muchas veces, señor presidente de la sala. Solamente eso, muchas gracias. Señorita Chávez, a ver, para empezar, estamos en un juicio oral. Se entiende que al comienzo del juicio oral, si ustedes querían utilizar alguna información nueva, pudieron haberla ofrecido, sea para temas de acreditación o desacreditación, sea para otra clase de cosas, o sea, hay un espacio de prueba nueva, los abogados lo saben. Entonces, por favor, vamos avanzando y la señora directora de debates no toma decisiones aisladas. Nosotros estamos de acuerdo con la decisión que toma. Si hay alguna crítica, hay algún problema, háganoslo saber y conversaremos los tres, porque la idea es que este juicio continúe en la medida de lo posible, hay un equilibrio entre garantías y eficiencia. Esto no es un tema personal, este es un tema profesional, tenemos una función y en relación a la prueba que se produzca acá, vamos a tomar las decisiones que corresponden. Entonces, más bien ustedes contribuyan a que eso sea así, porque las pruebas son para nosotros los jueces, que vamos a poner la sentencia. ¿Ya? Vamos avanzando entonces. Señor juez, solamente para dar una palabra nada más, Claro señor que juez. sí. Muchas gracias, señor juez. Señor juez, en el interrogatorio el testigo es el que introduce los hechos. Por supuesto. Es la primera parte en que se va a conocer y se va a detallar y describir lo que sucedió, lo que pasó, cómo, Claro que cuándo. sí. Entonces, nosotros solicitamos que en ese estadio se respete la introducción de los hechos por parte del Claro testigo. que Gracias, sí, doctor. Señor abogado, qué, cómo, cuándo, dónde, indique detalles, narre, reflexione, en fin, etc., etc., para que sean preguntas abiertas. ¿Ya? Eso es lo que intentamos que ocurra en este tribunal. A veces puede haber algún exceso, a veces ser flexible, pero cuando ya no se puede, evidentemente que no podemos aceptarlo, ¿no, señor abogado? Sí, señor juez, como usted bien ha dicho, háganlo saber, es que no es nada personal, créame. Lo que sucede es que la pregunta antepenúltima Ya, esta, pero termino lo solamente, culminamos, sí, doctor únicamente para que ya se no me pueda vamos a entender. continuar. Por Lo favor, que pasa es tenga la que bondad. es Mire, una pregunta que es ciertamente pero, especulativa perdón, y esta señor, última que señor le diga... Ayrton, si usted no está de acuerdo con alguna pregunta, en el momento hágalo saber y tomaremos la decisión. No vamos a empezar a evaluar, nos vamos a poner a discutir de preguntas y respuestas que se han producido antes, hoy día, ayer, en todas las sesiones que tenemos. Creo que no es el momento, ya tenga la bondad, ya por favor. Aparte hay preclusión por encima. Señora, le recomendamos también a nombre del tribunal a cada uno de ustedes
que tengan la bondad de hacer las preguntas que corresponden. Si se trata de ser estricto, la verdad que hay muchos que se equivocan haciendo preguntas en este juicio oral y nosotros, la verdad, no podemos estar a cada rato como jueces diciendo esa pregunta es prohibida por tal cosa y vamos a pasar a otro punto. Somos flexibles, incluso ustedes son flexibles, que dejan pasar preguntas que al final, ¿qué hacemos declarando fundada la objeción? Y el señor ya entendió, ya escuchó cómo tendría que hacerse la pregunta, la vuelve a hacer bien y logra la respuesta que corresponde. ¿Está ganando el juicio, dígame? ¿La evolución? ¿Estamos avanzando así? Ya, señor fiscal, ya sabe usted y tenga la bondad. Usted está con un equipo también de un par de personas que están ahí desde el comienzo, todos los días. Tengan la bondad de ceñirse a las reglas que hay en el Código Procesal Penal para las preguntas. ¿Ya? Por favor, Bien. adelante, señor fiscal. Bien, solo acotar a lo que dijo el señor presidente. Perdone, señorita, perdone, señor abogado, ¿ya? Pero usted es abogado muchos años y sabe que se puede producir esta clase de incidencias en los juicios. Adelante. Sí, solo acotar a lo que señala el señor presidente, que las partes en el litigio, en el contradictorio, tienen la oportunidad de objetar. Si consideran que la otra parte está formulando una pregunta que no es correcta, por impertinente o el motivo que fuere, pueden objetar. Y eso lo hacen en su momento. Como dice el señor presidente, algunos lo formulan a veces por error, pero nosotros dejamos pasar, somos flexibles. En su momento y cada quien sabe la forma y el modo como puede objetar esa pregunta. Y reiteramos la recomendación. En el directo tiene que fluir la información, cómo, cuándo, nos tienen que contar todos los detalles para que eso sirva de insumo en el contrainterrogatorio. Bien, señor fiscal, con esta recomendación. Gracias, señora directora de debates. Señorita testigo, para ir concluyendo, conforme usted nos ha narrado del incidente que tuvo en cuanto al impedimento al ingreso de la sede del legislativo, ¿usted hizo alguna publicación en redes sociales sobre dicho impedimento? Objeción, señorita magistrada sugestiva. Continúa introduciendo información a la testigo. No ha salido ninguna información sobre ninguna publicación alguna. Al lugar, la objeción. La reformulo entonces. ¿Qué acciones usted tomó con respecto al impedimento, conforme usted nos ha mencionado en este plenario, el impedimento de ingreso al Parlamento? ¿Qué acciones tomó usted al respecto cuando le sucedió este evento que conforme nos ha mencionado? Bueno, yo me quedé en donde estaban los efectivos policiales frente a las rejas impidiendo el ingreso, reclamando porque me dejen ingresar. Y en ese momento, luego de unos 15 o 20 minutos, el personal que estaba a cargo de mi seguridad ese día se comunica con el jefe de seguridad del Congreso, quien le indica que efectivamente había una orden de la Jefatura Policial de Lima de no permitir el ingreso ni de congresistas ni de nadie, y fue, digamos, a través de la Jefatura de Seguridad del Congreso que pude ingresar por la parte posterior del Congreso. Entonces me dirigí hacia la parte de atrás del Congreso por el Jirón Andahuaylas, y fue recién ahí, luego de aproximadamente unos 20 o 25 minutos, que pude entrar al Congreso. Bien. Cuando usted ha señalado que le informan a usted que era por la Jefatura de Lima, ¿a qué se refiere esto? ¿Jefatura de Lima de qué? Entiendo que era la 7ª Región Policial de Lima, digamos, quien había dado la orden. ¿Usted tiene redes sociales, señorita congresista? Sí. ¿Publicó este evento? He hablado públicamente sobre lo sucedido a través de la prensa y a través de mis redes sociales también. Bien, eso es todo. He concluido. Muchas gracias. Gracias. El señor procurador. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señora congresista Ariana Tudela. ¿Conoce usted al comandante José Malca? No personalmente. Lo conocí ese día, ¿no? Pero ¿puede indicar si sostuvo alguna comunicación con esta persona? yo directamente no. ¿O tiene conocimiento si esta persona realizó alguna coordinación cerca de usted el día 7 de diciembre de 2022? Objeción.
Sugestiva, señorita magistrada. Sí, al lugar. ¿Tiene conocimiento qué acciones realizó el comandante José Malca el día 7 de diciembre de 2022? Específicamente no sé qué acciones realizó. El hecho es que logró permitirme el ingreso tanto a mí como a la congresista Vivian Olivos por la parte posterior del Congreso por el Jirón Andahuaylas. Señora magistrada, queremos hacer uso de la técnica de contradicción en este sentido, estando aquí la respuesta de la congresista en su declaración de fecha 13 de febrero de 2023 hace referencia a una circunstancia adicional en relación al comandante José Malca. Eso no sería En la pregunta número 4, párrafo 2. Objeción, señorita magistrada. Igualmente este procedimiento de, entiendo, contradicción, está señalando información adicional. No es una información contradictoria. Está señalando el señor procurador que quiere evidenciar una información adicional. No se puede utilizar el procedimiento con fines de completar una información que no ha salido del testigo. Si me permite, por favor, señora magistrada. ¿Contradicción o a refrescar memoria? En este caso, la señora testigo hizo referencia a que únicamente vio que les hizo ingresar. ¿Pero hay una contradicción evidente? Bueno, entonces refrescamiento de memoria, señora magistrada. ¿Refrescamiento de memoria? Correcto. Teniendo en cuenta que ha sido escueta. Pero tiene en que el sentar las bases para refrescar memoria. Pero no ha sentado las bases. Usted ha planteado un argumento, ese argumento no es que sea contradictorio. Entonces, refrescamiento de memoria tampoco. Correcto. Entonces voy a reformular las preguntas, señora magistrada. ¿Puede precisar cuál era el equipo que utilizaba el personal policial que negó su ingreso al recinto parlamentario? No sé precisamente cuáles eran los modelos de armas que tenían, pero portaban armas. Correcto. ¿Tiene conocimiento si la persona el comandante José Malca se logró comunicar con alguna de estos efectivos policiales? No lo sé. ¿No lo sabe o no recuerda? No lo sé. Bueno, en este caso sí queremos introducir nuevamente la técnica de contradicción, estando aquí hace referencia a que no lo sabe, pero en su respuesta de la pregunta número 4 de la declaración anterreferida hace referencia a una comunicación expresa. Objeción igualmente, señorita magistrada. Está diciendo que no lo sé, no que no recuerda. Por eso es contradicción, no refrescamiento de memoria. Si no recuerda, doctora, tiene que sentar las bases. Bien, por una contradicción está diciendo que hay una declaración. A ver, ¿qué pregunta es? La pregunta número 4, párrafo 2. Segundo párrafo. Sí, correcto. Hasta ¿es largo el párrafo, si nos precisa? Son 6 líneas, me parece. Ya. ¿Donde comienza con una vez? Sí, correcto. ¿Es su declaración? Sí. Dele lectura, por favor.
Una vez que pasa la manifestación, sigo esperando a que me dejen ingresar. En ese momento llega la congresista Vivian Olivos Martínez, de Fuerza Popular, y ambas seguíamos esperando ingresar. El personal de seguridad en dicha fecha se comunica con el comandante PNP José Malca Calderón, jefe del Departamento de Seguridad de las instalaciones del Congreso, y me indica que podría hacernos pasar por la puerta de atrás del Congreso, y él es a quien le pregunto por qué no dejan ingresar a los congresistas ni a nadie, y me responde que hay una orden de la 7ª Región Policial de Lima, que él no tenía la potestad de cambiar dicha orden. Luego que el comandante PNP Malca me indique eso, me dirijo al jirón Andahuaylas y junto con la congresista Vivian Olivos, ambas ingresamos por la parte de atrás a las instalaciones del Congreso de la República por la puerta de Andahuaylas. Correcto. Una última pregunta. ¿Puede indicarnos por qué puertas de acceso suele ingresar al recinto parlamentario? ¿Puede indicarnos por qué puertas de acceso suelen ingresar al recinto parlamentario un día regular? Yo personalmente suelo ingresar por la puerta frontal, por la Plaza Bolívar. Correcto, sería todo. Gracias. Gracias. La defensa del señor Torres. Gracias, señora magistrada. Buenos días, señorita Tudela. Buenos días. Usted señaló que tomó conocimiento el mensaje del expresidente Pedro Castillo Terrones cuando estaba en su vehículo, ¿cierto? Así es. Entonces, bajo ese contexto, el 7 de diciembre del 2022, el expresidente Castillo dictó algún decreto supremo disponiendo el cierre del Congreso. No que yo sepa. No. La pregunta, ¿el mensaje a la nación es una norma jurídica? Objeción, señora editora de debates. Sí, al lugar. Ya, listo. Señorita congresista, ¿con un discurso se puede cerrar el Congreso? Objeción especulativa. Es una pregunta de opinión. Al lugar. Bien. Usted señaló que cuando llegó a la puerta, o antes, o cuando estaba tratando de ingresar al Palacio Legislativo, se encontró con un contingente de policía, ¿cierto? Cierto. También señaló que los policías tenían armas, ¿cierto? Cierto. Cuando existen protestas, ¿siempre hay efectivos policiales custodiando el Parlamento de la República? Usualmente. ¿Las rejas al acceso al Parlamento siempre existen cuando hay manifestaciones? Usualmente. Usualmente, ok. Señorita congresista, cuando le pregunto, ¿es con un sí o con un no? No está usualmente. Respondiendo. No, es su respuesta. Es un contrainterrogatorio, señora magistrada. Es una respuesta sí o no. ¿Qué significa usualmente, señor abogado? ¿Sí? Es sí, la respuesta es pero sí. Usualmente. Señor, no podemos poner monosílabo sí, no cierto, no cierto, correcto, no correcto. Señor magistrado, pero simplemente, digamos, es como una sugerencia, ¿no? Perdóneme, señor abogado, cuando contesta usualmente, ¿es no o es sí? Ok, señor magistrado. Muchas ¿Se gracias. entiende o no se entiende? Muchas gracias. No podemos exigirle exactamente a las personas que repitan las cosas como si estuviésemos... Gracias, señor magistrado. ¿Usted pudo, a qué distancia se encontraba del efectivo policial cuando no le dejó ingresar? Bueno, estábamos a una distancia de conversación, como... ¿Puede decir 1 metro, 2 metros? No puedo decirlo con exactitud. Todo efectivo policial siempre lleva su identificación, ¿cierto? En el pecho, porque siempre está al costado su nombre. Eso no lo sé. Ok. ¿Usted logró ingresar al Palacio Legislativo? Sí, finalmente logré ingresar. ¿Usted luego de ello prosiguió con normalidad su despacho congresal? Mi despacho congresal no se encuentra en el Palacio Legislativo. ¿O sus funciones como congresista? Me dirigí hacia al pleno que estaba convocado. Ok, muchas gracias. Eso es todo, señor magistrado. Bien, la defensa del señor Lozada Morales. Muchas gracias, señorita magistrada. Muy buenos días, congresista Adriana Tudela Guarniz. Voy a realizarle unas preguntas de acuerdo a lo que usted ha ido manifestando en este plenario. Ha señalado al representante del Ministerio Público que cuando se baja del vehículo usted camina, ¿no es así?, al Congreso debido a este impedimento, según lo que usted ha relatado, ¿correcto? Así es. ¿Pudo ver en ese momento presencia policial? ¿Perdón? ¿Pudo ver presencia policial? Objeción repetida, sí. Señor. Estoy en la línea de mi contrainterrogatorio, señorita magistrada. Ya respondió.
No al lugar, está llevando el relato. En todo caso, que ratifique lo que dice. La presencia policial que usted advirtió, señorita testigo, fue en circunstancias alarmantes de seguridad pública, ¿correcto? Había manifestantes. Objeción, señora magistrada, es argumentativa. Estoy en mi contrainterrogatorio, señorita magistrada. En todo caso, que se fundamente la objeción. Se está introduciendo palabras que no se relataron anteriormente en las respuestas que dio el Ministerio Público. Ha brindado en la declaración. Claro, en el contrainterrogatorio pueden haber preguntas sugestivas, pero alarmantes y no lo ha dicho el testigo. No hay necesidad de que lo diga, señorita magistrada, porque son las circunstancias del objeto de este juicio. Parte del objeto de este juicio por el cual está procesado mi patrocinado Manuel Lozada Pero es justamente... pregúntelo primero. Por eso es lo que estoy preguntando, por eso me está señorita, interrumpiendo. El hecho de que haga un contraexamen no quiere decir que no pueda hacer preguntas abiertas también, para lograr esa información y después hacer las preguntas de contraexamen. No, en ningún momento hemos escuchado los términos que está usted utilizando de alarmante, etc. Tenga la bondad, ¿ya? Hágalo como corresponde, tenga la bondad, por favor. Muy bien, voy a reformular en todo caso. Tampoco descalifica a la directora de debate, ¿ya? Tenga la bondad, prosiga. Las disculpas del caso, Gracias. señor magistrado. Señorita testigo, ¿en qué circunstancias es que usted ve este impedimento de ingreso al Congreso de la República? En el contexto de que el entonces presidente de la República había anunciado a través de un mensaje de la Nación que iba a cerrar el Congreso y que iba a perpetrar un golpe de Estado. ¿Y en qué circunstancias se encontraba las calles en ese momento de los alrededores del Congreso? Estaban enrejadas con presencia de efectivos policiales y se le impedía el ingreso tanto a los peatones como a los congresistas de la República. ¿Habían manifestantes? Yo vi una manifestación de alrededor de 40 personas. ¿Qué acciones usted pudo ver que tenían estos manifestantes? Bueno, portaban pancartas que decían cierre del Congreso, Asamblea Constituyente, y pasaron por la calle por la que yo estaba, pero era una manifestación nuevamente pequeña de unas 40 personas. Y como congresista, ¿usted tiene conocimiento qué acciones de seguridad rigen en esas circunstancias de manifestaciones? Hay presencia policial por lo general. Como ese día, ¿correcto? Ese día había presencia policial, sí. ¿Es la primera vez que usted vio rejas alrededor del Congreso de la República? No es la primera vez que vi rejas, pero es la primera vez que estas rejas estaban empernadas y que servían para impedir el ingreso incluso de los congresistas de la República. No siendo entonces esta primera vez, ha señalado que no era la primera No era vez la que primera usted vio. vez que yo he visto rejas en los alrededores del Congreso. Sin embargo, en esas circunstancias que un policía, usted señala que le impide el ingreso, ¿correcto? Efectivamente, es la primera vez que yo veo que esas rejas se usan con presencia policial para impedir el ingreso de los congresistas de la República al establecimiento. En esa circunstancia, ¿usted corroboró por qué razón es que le impedían el ingreso de forma directa? Los efectivos policiales se limitaron a decir que tenían órdenes de no dejar entrar a nadie, incluso a los congresistas. ¿Estaba con usted acompañándole el comandante José Malca Calderón, jefe No, de las instalaciones del Congreso? No me estaba acompañando. ¿No estaba con usted y con la capitán Cintia Chicoma Castro? El comandante Malca se encontraba al interior del Congreso, yo estaba acompañada por el efectivo policial que me prestaba seguridad ese día. ¿Usted escuchó alguna conversación que haya mantenido el comandante José Malca Calderón como jefe de instalaciones con alguna autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Con algún teniente? ¿Alguna conversación que el comandante Malca haya tenido con algún policía en mi presencia? No. ¿No ha escuchado usted absolutamente nada en referencia a una conversación mantenida por el comandante José Malca? ¿Con quién? ¿Con alguna autoridad? En presencia de usted. ¿Escuchó usted alguna comunicación? Sí, yo escuché directamente una comunicación que el comandante Malca haya tenido con una autoridad. ¿Qué se refiere con una autoridad? ¿De dónde proviene la información que usted tiene de que la orden provenía del jefe de Región Lima?
Él me lo dice a mí directamente una vez que logra hacerme ingresar. ¿Quién se lo dice a usted? El comandante Malca. El comandante Malca. Así es. ¿Y él explica de quién provenía esa orden? No. Pero asumo que quien dirigía la 7ª Región Policial. ¿Usted corroboró la información? No. ¿Confió en lo que el comandante Malca le dijo? Escuché lo que el comandante Malca me dijo y eso es lo que yo he declarado. Y esa información de que fue el jefe de la región Lima, ¿usted lo escucha directamente del comandante Malca o en una conversación con un tercero? No, lo escucho directamente. Del comandante Malca. Muchas gracias. ¿Esto que está señalando es también en presencia de la congresista Vivian Olivos Martínez? La congresista Vivian Olivos se encontraba conmigo en ese momento. Ella también, entonces, según lo que usted señala, también lo escuchó directamente de José Malca. No lo sé. ¿Usted escucha la orden o la voz de algún teniente llamado Infanzón Gómez? No. ¿Usted escucha la voz del jefe de la región policial Lima, el general Manuel Lozada Morales? No. ¿Usted conoce a Manuel Lozada Morales? No. Finalmente, señorita congresista, usted ha señalado finalmente que logra ingresar al Parlamento por la puerta de atrás. ¿Podría indicarnos cuál es la dirección exacta en la que Por entra? el Jirón Andahuaylas, como ya señalé, por la puerta ¿Y de ahí atrás. también había presencia policial? Ahí también había presencia policial, sin embargo, nos abrieron el paso. Entonces, cuando usted intenta ingresar y que baja de su vehículo, ve presencia policial durante todo su recorrido, y cuando logra ingresar por la puerta de atrás, también había presencia policial, ¿correcto? También había presencia policial, sin embargo, se nos permitió el ingreso por el comandante Malca, que estaba del lado... Por el mismo del comandante Congreso. Malca, que le había dicho inicialmente que había recibido una orden de que no se diera el ingreso, ¿correcto? Efectivamente. ¿Usted tiene conocimiento de alguna orden por parte de la seguridad externa del Congreso del cierre de los ingresos del Congreso? Como los hechos que estoy describiendo indican, la orden que tenían los efectivos policiales que estaban resguardando las rejas del perímetro del Congreso era no dejar ingresar. ¿Usted tiene ni a los conocimiento? congresistas. Sí, muchas gracias. ¿Usted tiene conocimiento que esta orden de seguridad externa del Congreso fue en horas de la mañana del día 7 de diciembre del año 2022? Yo no sé en qué horario se habrá dado ¿No tiene esa conocimiento en qué horario fue la orden de cerrar por seguridad los ingresos del Congreso, correcto? ¿No tiene conocimiento? No. Listo. ¿Usted tiene conocimiento en calidad de congresista quiénes están facultados de poder estar armados, como usted lo ha manifestado en una pregunta sugestiva? Ha señalado usted de que estaban armados. Esa es la pregunta que planteó la Fiscalía. ¿Usted sabe como congresista quiénes están facultados de llevar armamento? Bueno, sí, la policía, los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿El policía y lleva cualquier armamento, señorita cualquier congresista? civil que tenga una licencia de porte de armas. ¿Qué policías o qué grado de policías están facultados para llevar armamentos? El grado, eso no lo sé. ¿El comandante Malca estaba armado? No lo sé. Las personas o los policías, usted ha señalado 2 filas de policías que se encontraban impidiéndole el paso, ¿estaban armados? Sí. ¿Usted recuerda haber visto el nombre en el pecho de estos efectivos policiales? No. ¿No recuerda haber visto que estas personas, estos efectivos policiales estaban identificados? Me ratifico en mi declaración, no identifiqué con nombre y apellido los efectivos policiales que se Sin encontraban en la calle. Sin embargo, ha señalado que habían 2 filas de efectivos policiales. Siendo tantos efectivos policiales, le pregunto y le reitero la pregunta frente a este plenario que está declarando bajo juramento. ¿Estaban ellos, estas 2 filas de policías, con armamento, señorita congresista? Sí. Muchas gracias. Eso es todo, señorita directora de debates. Muchas gracias.
La defensa de Venero Mellado. Sí, con su venia, señorita directora de debates. Muy buenos días, señorita testigo Adriana Tudela Gutiérrez. Brevemente, más algunas preguntas de la defensa del señor Venero. Usted, en calidad de testigo para este juicio, ¿conoce cuáles son las imputaciones a los acusados? Entiendo que el levantamiento en armas. Correcto. Bajo su formación en su calidad de abogada, como usted ha señalado, ¿qué entiende o qué puede darnos a entender en este plenario el levantamiento? Objeción, señora directora de debates, de opinión esa pregunta. Sí, es una pregunta Correcto, de opinión. En ese contexto, señorita Adriana Tudela, usted cuando ha señalado que verificó que el personal policial tenía su equipo y dentro de ese equipo armas, ¿correcto? Yo le pregunto puntualmente, ¿ese personal policial durante todo el recorrido se levantó en armas? O sea, si cometieron un delito, ¿me está diciendo usted? La pregunta es clara, ¿se No le levantó en entiende, armas? no le entiende la pregunta. Sí, correcto, Sí, doctora. ¿qué significa que se levante en armas? Ah, para usted. A ver, para Sí, que a haga ver, la pregunta y pueda señorita responder testigo. la pregunta. Correcto, doctor. Usted ha señalado que conoce la imputación a los acusados, que es el levantamiento en armas. Yo le pregunto si el personal policial durante el recorrido de su impedimento a la sede del Congreso se levantó en armas. De acuerdo a los hechos que yo presencié, el personal policial, siguiendo órdenes de la 7ª Región Policial de Lima, impidió el ingreso de los congresistas al establecimiento del Palacio Legislativo, por lo tanto impidieron el funcionamiento del Congreso. Correcto. Usted también ha señalado que dentro del contexto del personal policial haciendo su labor, por cierto, a las afueras del Congreso, pudo ingresar a este recinto parlamentario. ¿Podría precisarnos por dónde ingresó? Por el Jirón Andahuaylas. Correcto. Jirón Andahuaylas es un jirón largo. ¿Podría decirnos la intersección? ¿Andahuaylas con qué? Más o menos a la altura de Junín, por donde se encuentra la puerta posterior del Congreso. Correcto. ¿Podría precisarnos, señorita testigo, si cuando usted llega a esa intersección tuvo alguna, diríamos, conforme ya usted ha relatado, algún impedimento para que usted pueda ingresar o fue rápido su ingreso? En el momento en el que llego sí había impedimento para ingresar, pero luego de eso se nos permite el ingreso. Correcto. ¿Usted le refirió, después de todos estos hechos, estos sucesos, a algún congresista respecto a lo sucedido? Sí, lo conversé con algún congresista. ¿Podría precisarnos con quién? Yo lo he conversado, con la congresista Vivian Olivos, que se encontraba conmigo en ese momento, y lo he conversado también con el congresista Diego Baseán, a quien entiendo también se le negó el ingreso. Correcto. A ver, cuando usted dice que a él también se le impidió el ingreso, él acaba de declarar hace un momento, ¿en qué circunstancias le comentó que le impidieron el ingreso? No lo recuerdo. Perfecto. Señorita directora de debates, en ese sentido, para que se le haga un refrescamiento de memoria a la señorita testigo, en su declaración de fecha 13 de febrero del año 2023, específicamente en la pregunta número 11. Declaración 2023, pregunta 11. Para que diga si posteriormente a los hechos narrados usted tomó conocimiento que algún otro congresista haya sido impedido el ingreso a la sede del Congreso. Dijo que tengo conocimiento de que el congresista Diego Bazán Calderón también tuvo problemas con el ingreso, pero no he conversado con él respecto a detalles. Correcto. Ya habiendo recordado su respuesta en esta declaración, entonces, ¿cuál
entendemos fue el detalle de esa conversación. ¿Hubo o no hubo conversación con el congresista Bazán? Me ratifico en mi declaración. Hubo una conversación con el congresista Diego Bazán respecto a que a él también se le había impedido el ingreso, sin embargo no entramos a detalle. Correcto. ¿Por qué razón habría declarado el congresista Bazán que él no tuvo ningún impedimento para su ingreso al Congreso? Yo solo puedo declarar respecto a mi persona. Correcto. Dígame, señorita Tudela, durante el tiempo de congresista, ¿usted conoce o conoció al señor Justo Jesús Venero Mellado? No me suena ese nombre, no podría decirle en este momento. Correcto. ¿Podría identificarlo si fuese el caso de no conocer su nombre de manera física en este plenario? No. Correcto. Eso es todo, señor director de debate, señorita directora de debates. Gracias. La defensa del señor... La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, gracias, señorita directora de debates. ¿Cómo está, señorita Tudela? Buenos días. Quiero, por favor, respuestas bastante concretas y, lógicamente, si no las entiende, con mucho gusto se las explico, pero son fáciles. ¿Para qué estaban convocados los congresistas de la República, de los cuales usted es parte, el día 7 de diciembre de 2022 a las 3 de la tarde? Para debatir una moción de vacancia que había sido programada para las 3 de la tarde. Muchas gracias. La segunda pregunta, señorita Tudela. No debe ser difícil recordar. ¿Cuántas mociones de vacancia se habían presentado, contando la del día 7, contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones? No recuerdo el número exacto. Bueno, no son muchas. La tercera, señorita Tudela. Usted, como congresista, usted firmó y votó por esas que no recuerda, incluso mociones de vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones. Sí. Gracias, señorita Tudela. Eso es todo. Bien. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta, su señoría. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Señorita testigo, muy buenos días. Buenos días. Voy a hacer unas preguntas solamente para que usted me diga sí o no. ¿Correcto? Muy buenos días. Díganos, el día 7 de diciembre, ¿es cierto que usted asistió al Congreso de la República? Sí. También es cierto que usted pudo ingresar al Congreso de la República. Finalmente sí. Es cierto que el motivo de la reunión fue la vacancia presidencial. El pleno convocado a las 3 de la tarde era el debate de una moción de vacancia. ¿Hubo otro antes? Finalmente se adelantó la sesión del pleno. ¿Para qué hora se adelantó? Alrededor de la 1 de la tarde, si no me equivoco. ¿Y qué se debatió? La vacancia. ¿Recuerda la hora en que terminó? ¿En que terminó el debate o terminó El la debate votación? y la aprobación. No recuerdo la hora exacta, pero debe haber sido aproximadamente una hora después. Díganos, en esa moción de vacancia, las horas cambiaron, ¿con cuántos votos se aprobó la vacancia al presidente de la República? No recuerdo el número exacto, pero con más de 87. Díganos, ¿usted ese día pudo apreciar o pudo enterarse de que el presidente de la República fue detenido por la Policía Nacional del Perú? Por supuesto, eso salió en todos los medios de comunicación. Entonces sí tuvo conocimiento. Sí. ¿Nos podría decir, esto fue coetáneamente con la moción de vacancia que estaban debatiendo? Si mal no recuerdo, su detención se produjo una vez votada la moción de vacancia. Es decir, ¿ya estaba aprobada la vacancia? Si mal no recuerdo, creería que sí. ¿Creería o está segura? Ya respondió, señora. Acabo de decir su que objeción. no tengo recuerdo sobre la hora exacta de los sucesos, ni a la hora exacta en la cual se votó, ni la hora exacta en la cual el expresidente fue detenido. Si mi memoria no me falla, yo creo que fue posterior. No está segura, entonces. Muchísimas gracias. Son todas mis preguntas. El magistrado Iván. Sí, un par de aclaraciones, por favor. En una de las preguntas se indicó que se habrían puesto las rejas por seguridad. Sin embargo, en una de sus respuestas, en otro momento,
usted manifestó que ese día le impidieron el ingreso a usted y a otra colega, pero a su vez se impidió el funcionamiento del Congreso. ¿Considera usted, o puede explicarnos en realidad, si las rejas se habrían puesto en ese lugar por motivos de seguridad o por otro motivo? Normalmente cuando se anuncian manifestaciones en los alrededores del Congreso se toman medidas de seguridad y pueden haber presencia tanto de efectivos policiales como de rejas. Sin embargo, no se impide el funcionamiento del Congreso, es decir, tanto los trabajadores como los congresistas que deseen salir o entrar de las inmediaciones del Congreso tienen libre tránsito, no se les impide el paso. Esto que acabo de señalar no fue lo que ocurrió el 7 de diciembre, pues en esa oportunidad, en horas de la mañana, es decir, las manifestaciones todavía no estaban ocurriendo, de hecho estaban anunciadas para la tarde, porque el pleno había sido convocado recién a las 3 de la tarde. Ese día, tanto los efectivos policiales como las rejas estaban 100% cerradas y fueron utilizadas para impedir el ingreso tanto de peatones como de los trabajadores y los congresistas en ese momento. Es decir, se impidió el funcionamiento del Congreso. Teniendo en cuenta esa connotación, esa situación que no era, digamos, común, usted como congresista posteriormente indagó o se enteró, supo, ¿quién había dado la orden para que no permitan el ingreso a los congresistas? Como he señalado en mi testimonio, a mí se me indicó que la orden venía de la 7ª Región Policial y no indagué respecto a mayor información. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Unas preguntas. ¿El lugar donde usted pretendía ingresar era el lugar donde regularmente lo hacía? La puerta de acceso. Yo me dirigí hacia el Congreso por la avenida Abancay, que es la ruta que normalmente tomo para llegar al Congreso. Sin embargo, más o menos a la altura del Jirón Santa Rosa, la avenida Abancay estaba cerrada y se le impidió el ingreso a todo el mundo, incluidos los congresistas. Por lo tanto, es ahí que me bajo del carro y me dirijo caminando. ¿Esa era la puerta donde regularmente ingresaba usted? Es que a esa altura no está la puerta, de hecho se había cerrado el ingreso muchísimo antes de llegar a la puerta del Congreso. Esto es a la altura de Abancay con el Jirón Santa Rosa y normalmente uno ingresa al Congreso por el frontis que está a la altura del Jirón Junín en la Plaza Bolívar. Bien. Y cuando existían circunstancias de presencia de manifestantes, ¿cuál era la puerta o puertas que se habilitaban de acceso al Congreso? ¿En qué calle se ubicaba? Las mismas. Las mismas. Normalmente cuando hay anuncios de manifestaciones o manifestaciones hay seguridad, hay rejas policiales, pero no se altera el normal funcionamiento del Congreso ni se impide el ingreso por la puerta principal. Bien, gracias. Bien, doctora, antes de que cierre sobre las preguntas hecho el doctor Guerrero, por favor, puedo hacer una pregunta nada más. ¿Ya? Usted, señorita testigo, ha mencionado sobre el impedimento del funcionamiento del Congreso, ¿correcto? Al año 2022, díganos, ¿ustedes podrían sesionar en el Congreso de manera virtual? ¿En esa fecha? Sí. Sí, pero si mal no recuerdo, esa era una ¿Fueron sesión impedidos ustedes presencial de el acceso al Internet ese día, 7 de diciembre del año 2022? No. Eso es todo, muchas gracias. Bien, ha culminado su examen. A ver, el señor presidente. Ese día usted fue porque tenían una sesión para las 3 de la tarde, que se adelantó a la 1, según usted ha dicho. ¿Podían participar ustedes presencial y virtual o solamente era presencial la presencia de cada uno de los señores congresistas? ¿Cuál era la No discusión? recuerdo si la sesión fue convocada de manera presencial o semipresencial, pero finalmente, como se adelantó, la mesa directiva, entiendo, tomó la decisión de que sea semipresencial. O sea,
fueron personas físicamente y también entraron virtualmente. Así es. Eso es todo, gracias. Bien, ha concluido su interrogatorio. Le damos las gracias, señorita Tudela. Gracias.